Economía en el Porfiriato. Se conoce como el Porfiriato o Porfirismo a un periodo en la historia política de México durante el cual la nación estuvo bajo el control férreo y autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori entre 1876 y 1911. La economía en el Porfiriato se refiere al modelo de producción y comercio establecido por el gobierno de Porfirio Díaz durante su mandato. Esta economía estuvo constituida por la expansión mercantil, el desarrollo comercial y los avances de las actividades lucrativas. El gobierno consistía en consolidar la paz mediante el sometimiento del pueblo y el fortalecimiento de los poderes del Estado, Iglesia y del capital económico. Se puede decir que el gobierno era liberal y capitalista de carácter oligárquico. En este tiempo, con la apertura a capitales extranjeros, se logró la industrialización, creándose monopolios. Por ello, la economía mexicana era dominada por los intereses económicos de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y se subordinaron las actividades del campo, la minería, la industria, la electricidad, el petróleo, la banca, el comercio completamente a los privados, mientras que el gobierno se encargaba de cobrarles pocos impuestos y resguardar sus intereses. Finalmente, en 1910 se inició un conflicto bélico. La Revolución Mexicana fue una respuesta a la exclusión e inestabilidad en la que vivieron los habitantes alrededor de 3 décadas. Dicha manifestación ocasionó que en 1911 cesara la dictadura del Porfiriato. Cuando Porfirio Díaz recibió una administración en quiebra, castigada por la deuda externa e interna, además de la baja recaudación de impuestos, como consecuencia de esto se implementó un mayor control de los ingresos. Asimismo, se crearon nuevos impuestos y gracias a un nuevo préstamo reestructuraron toda la deuda, lo cual a su vez les permitió generar certeza en el exterior como a los inversionistas y obtener la estabilidad de los mercados. Con lo anterior, a partir de 1894, se registró un superávit en la economía nacional. Todo esto se invierte en obras públicas y en comunicaciones. Los recursos se emplearon principalmente en puertos, pero más en ferrocarriles, que beneficiaron el comercio con Estados Unidos, Europa y el Caribe. En esta etapa México se convirtió en un importante exportador de las materias primas, también que se produjo la primera revolución industrial. A continuación les diré las cosas que dieron paso a un aumento económico durante el Porfiriato. Gracias al orden, la organización y la inversión externa, sin un notorio impulso a la marina mercante, se dotó a las principales ciudades del telégrafo y del servicio telefónico. Se construyeron vías, viaductos, puertos, canales de navegación y con eso el comercio interno. Así como el gasto público se redujo. En el comercio exterior, durante 1887 y 1889, las importaciones fueron superiores a las importaciones en cambios años posteriores. En 1889, en el transporte, Limantour se propuso regular el sistema de concesiones a las compañías de ferrocarriles y con esto la Secretaría de Hacienda expidió el mismo año la primera Ley General de Ferrocarriles. De acuerdo a esta ley, cita que las empresas deben de sujetar sus tarifas a la aprobación gubernamental, transportar gratuitamente toda clase de correspondencia y carga postal, permitir al gobierno el libre uso de sus líneas telegráficas. Bueno, aún no hay más causas, pero mi tiempo ya no me da. Muchas gracias por eso. Durante el Porfiriato se produjo en México un notable crecimiento económico, una considerable expansión de las vías de comunicación y de los centros urbanos, y una imagen de solidez en el extranjero que el país no había logrado obtener hasta entonces. Es indudable que durante el Porfiriato el país creció económicamente, pues se desarrolló la industria, la minería, la agricultura y se impulsó la construcción de vías férreas. Por lo tanto, en términos macroeconómicos, México presentaba una situación excelente. Durante todo el Porfiriato, la agricultura desempeñó un papel central en la economía nacional, en la medida que era la principal fuente de empleo, generadora de divisas mediante las exportaciones y por su importante papel en la acumulación de capital. También destacaban la actividad marítima y portuaria y las obras de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ya que ésta significaba un cambio en la política de construcción de caminos, considerándose que las carreteras y su desarrollo eran indispensables para impulsar la economía del país. Todo esto fue en gran medida gracias a la hacienda pública. Pero esto no siempre fue así, es decir, en los primeros años de gobierno, el Estado no contaba con suficientes recursos económicos, siendo que Díaz heredó una hacienda pública en quiebra. Las deudas con el extranjero y con prestamistas nacionales eran considerables.
Para el arreglo de las finanzas, los ministros de ese entonces de Hacienda, resaltando la participación de José Ives Limontur, recurrieron a diversas vías de solución. Por ejemplo, redujeron gastos públicos y administraron los recursos de forma adecuada. Ejercieron mayor control de los ingresos. Crearon nuevos impuestos que no obstaculizaban al comercio. Gracias a un nuevo préstamo, reestructuraron la deuda interna y externa, lo que permitió ganar la confianza de los inversionistas y obtener otras inversiones. Se llegó a un acuerdo con los acreedores con el fin de diferir los pagos y establecer una tasa de interés fija. Así, la administración de los recursos nacionales se hacía con participación pública y privada. El Banco Nacional Mexicano, fundado en 1882, se fusionó con el Banco Mercantil Mexicano y dio origen al Banco Nacional de México en 1884. Con todas estas medidas, en 1894 se registró el primer superávit. En los 31 años de Porfiriato, se construyeron en México más de 19,000 kilómetros de vías férreas gracias a la inversión extranjera. El país quedó comunicado por la red telegráfica. Se realizaron inversiones de capital extranjero en minería, agricultura, petróleo, entre otros rubros. Sin embargo, en cuanto a la situación social y económica del pueblo, de los obreros y los campesinos, a pesar de todo lo mencionado, se mantenía una desigualdad, siendo que más del 80% de la población vivía en la miseria. Ejemplo de esto es que Díaz buscaba que el país se ligara a la economía internacional como exportador de productos agrícolas o minerales, pero también fomentó el desarrollo de la industria y del comercio interior, y sin duda, México se convirtió en un importante exportador de materias primas, además de que se produjo en el país la primera revolución industrial, en donde desafortunadamente se trató de un desarrollo desigual que benefició solo a algunos sectores regionales. Durante la economía del Porfiriato, México fue creciendo en cuanto a la economía, lo cual fue sumamente notable. Así también hubo una considerable expansión de vías de comunicación y centros urbanos. Gracias a esto se pudo obtener una imagen sólida del país en el extranjero que hasta entonces se logró obtener. En aquella época era mucho el interés de los países desarrollados en invertir en países como el nuestro, que era rico en recursos naturales, pero pobre en dinero y tecnología. Ese móvil era de carácter político y obedecía a la competencia imperialista que regía entre potencias por el dominio mundial. Empresarios estadounidenses, ingleses, alemanes y franceses invirtieron capital y tecnología en México en esa época. Fue un periodo de grandes cambios para México, principalmente dentro del ámbito económico gracias a la inversión extranjera hacia el país. El crecimiento del país trajo consigo infraestructuras para ferrocarriles, el teléfono, el telégrafo y la electricidad, entre otros. Por otro lado, también fueron épocas marcadas por la discrepancia económica, la separación de los sectores sociales y el crecimiento excesivo en algunas zonas urbanas. El Porfiriato fue una de las épocas más importantes en México en la cual hubo una creciente economía del Porfiriato, gracias a las reformas que hizo el mismo presidente en ese tiempo, Porfirio Díaz, ya que conectó muchas ciudades de México e incrementó el consumo y la venta de infinidad de productos. Esto vino de la mano con la revolución industrial, la cual levantó en México la economía del Porfiriato. Debido a que le habían dejado una administración en quiebra, Porfirio Díaz decide crear nuevos impuestos que no perjudiquen al comercio e implementar un mayor control a los ingresos del país. Como consecuencia, se conseguiría alcanzar una diferencia positiva de los ingresos sobre los gastos. A esto se le denominó superávit. Gracias a esto se consigue una estabilidad económica en el país. No obstante, el contraste entre la población se incrementó, social, geográfica y educativamente, siendo la zona norte del país la más beneficiada, ya que contaban con una economía diversificada. Durante el Porfiriato, México se convirtió en un importante exportador de materias primas, dando así pie a la primera revolución industrial en el país.
Una característica socioeconómica consistió en la formación y desarrollo de un sector oligárquico, gracias a los privilegios que el sistema les otorgaba a unos pocos. Gracias a la creciente economía y estabilidad en el país, se pudo invertir en puertos, más de 24,000 kilómetros de red ferroviaria y obras públicas tan emblemáticas hoy en día que llevan el sello de Porfirio Díaz, como lo es el Ángel de la Independencia, el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución y el Bosque de Chapultepec, entre otros monumentos históricos. Como dijeron mis compañeros, el Porfiriato fue un periodo de cambios muy importantes dentro del territorio mexicano, principalmente en lo económico. Se caracterizó por un crecimiento económico gracias a la inversión extranjera, la realización de obras públicas y el desarrollo de la industria en ciertas regiones, pero también por el uso de la fuerza para doblegar a la oposición y una muy desigual distribución de la riqueza. Durante el Porfiriato se produjo en México un notable crecimiento económico, una considerable expansión de las vías de comunicación y de los centros urbanos, y una imagen de solidez en el extranjero que el país no había logrado obtener hasta entonces. En el proceso económico como político se distinguen dos fases. La primera, iniciada alrededor de 1880 y concluida en 1895, se caracterizó por los esfuerzos gubernamentales tendientes a equilibrar las finanzas, modificando el sistema de impuestos para captar más ingresos, reduciendo al mismo tiempo los gastos presupuestales y pudiendo llegar así a un arreglo de la deuda pública interna y externa, y a la situación de la crisis financiera que azotara al país entre 1891 y 1893. Es indudable que el país creció económicamente, tanto en la industria como en la minería y la agricultura. Se impuso la construcción de vías férreas. En términos macroeconómicos, México presentaba una situación excelente. Sin embargo, la situación social y económica del pueblo, de los obreros y los campesinos, que eran el más del 80% de la población, vivían en la miseria. La riqueza generada por la inversión extranjera, asociada en algunas ocasiones con el capital nacional, era concentrada solo por unos cuantos. Por lo tanto, podemos asegurar que crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo social.